Creo que a este punto sobran las razones para poder hacer un video sobre Iva Las Vegas. Es un personaje muy importante, muy interesante. Llegó un punto en el que era prácticamente mitológico. Por eso he dejado este video, este testimonio, que nos ayude un poco a entender cuál ha sido la importancia de Iva dentro de la música y dentro de la música venezolana. Hoy, en la Caja de Ares, hablaremos de Iva Las Vegas. Definir nuestra identidad es complejo. Hasta podría decir que no es una circunstancia definitiva. Constantemente cambiamos y asumir que llegamos a un lugar emocional o reflexivo que pretende ser inamovible es una cosa de ficción. Y vivieron felices para siempre. Pura paja. Esos cambios se manifiestan de distintas formas. Hay, por ejemplo, quienes nacen con una naturaleza más salvaje, menos paciente para las injusticias y con un espíritu idealista que sencillamente no muere. Y en ocasiones, el don de la música termina siendo el canalizador de su apasionante naturaleza. Considero que este es el perfil de Ibaruma Angelina Doreste Rodríguez, nacida en 1963 en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela. Aunque desde hace muchos años y hasta nuestros días se le conoce como Iva Las Vegas. A quienes les haga eco su nombre lo pueden relacionar a Sweet 75, aquel proyecto que formaron Iva y Chris Novoselic de Nirvana una vez que la gran agrupación de los 90 había terminado. Sin embargo, la vida artística de Iva es más amplia, apasionante y llena de interesantes detalles. Luego de una amena y divertida charla que tuvimos, pude obtener la suficiente información para dejar un testimonio más completo, necesario y sobre todo en español del trabajo de Iva Las Vegas. Y también porque no tiene página de Wikipedia y eso me parece un exabrupto. Ya desde pequeña había aprendido a tocar el cuatro, casi como una cuestión natural, sin tanto esfuerzo. No existe mayor influencia para Iva Las Vegas que la música folclórica venezolana y los boleros de antaño. Todo ello marcó su manera de entender los sonidos para siempre. Hilda Vera, Cecilia Todd y María Teresa Chacín son figuras claves para entender ese primer impulso creativo y musical de Iva, pero quizás el nombre que más le he oído nombrar en entrevistas ha sido el de la gran Soledad Bravo. Yo tengo la ropa limpia y ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Apenas saliendo de la adolescencia se mudó a Estados Unidos, llegando en primer lugar a un internado en Tennessee. También dentro de su vida existe la experiencia de un matrimonio y posteriormente la separación del mismo. Fue por aquella época, cuando le ocurrían todas estas experiencias, que llegó por primera vez a Seattle, en 1980. Estando en un país nuevo, lejos de casa, era inevitable que empezara a cambiar su vida. En una época en donde los tiempos de comunicación que separaban su natal Venezuela con el norte de los Estados Unidos no eran lo que vivimos hoy en día. Fue en esa situación donde Iva empezó a patear calle, a conocer el mundo por primera vez. De a poco se fue relacionando con personas de la cultura queer y terminó saliendo de ese closet al que ella ni siquiera sabía que pertenecía, pues desde siempre presentó resistencia para adherirse a las normas que le imponían como mujer. No sentía que fuese obligatorio maximizar la feminidad que le daba su sexo. El SIDA, que por aquella época movilizaba mucho a las personas, la motivó a formar parte de fundaciones y a realizar activismo social. Entonces coincidieron varios eventos. La escena punk, que se manifestaba por aquella época, también haber encontrado su identidad sexual y por supuesto la música que traía de Venezuela y la que constantemente iba absorbiendo. Todos esos elementos formaron a Iva Las Vegas. Iva tiene muchos años interpretando música en la calle. Ha sido su escenario más recurrente, con frecuencia tocando un cuatro y perforando con su voz los sonidos del tránsito, de la ciudad. Es una faceta súper relevante dentro de su formación como artista.
Además de su relación con la calle, Iva ha concretado en momentos muy específicos de su vida la creación de discos, ya sean agrupaciones o en solitario. Ha grabado tanto versiones de música popular venezolana como temas de su autoría. Seguirle la pista a una discografía como la de Iva es una tarea un tanto caótica por su gestión y distribución, que resulta ser bastante dispersa. Dividiremos entonces su experiencia en distintos apartados. Seguramente me equivocaré, pero creo que es la mejor forma de entender su carrera. Por un lado tendremos sus bandas, luego sus trabajos como solista y dejaremos al final las colaboraciones y proyectos experimentales que ha realizado. Empecemos por sus bandas. Iva recuerda que una de sus primeras agrupaciones era un cassette que publicó con una banda llamada Tres Mundos, que luego pasó a llamarse Delusions of Grandeur, un proyecto que sonaba a rock, pop y cualquier elemento latino que se pudiese incorporar. Esos temas aún existen, aunque no se conservan en formato digital. Uno de los episodios más comentados sobre la vida artística de Iva es, por supuesto, Sweet 75. El proyecto que fundó junto a Chris Novoselic. Como muchos saben, la historia se remonta a 1995, cuando Iva fue invitada al cumpleaños de Chris para interpretar su música. Ahí se produjo una conexión que se materializó en este proyecto rodeado de tanta expectación y curiosidades. El primer y único álbum de la banda fue grabado en Los Ángeles. Es de esas piezas interesantes de los 90 que llaman la atención por su diversidad y el modo tan ecléctico de abordar la producción. El disco cuenta con Chris e Iva en la composición y arreglos, también el baterista Bill Riflin, frecuente colaborador de R.E.M., y el productor Paul Fox. El álbum, entre varias cosas, contó con la sección de vientos de la orquesta del reconocido programa The Tonight Show en canciones como La vida es así, o también con la inclusión de Peter Buck, integrante clave de R.E.M. y que durante esa época había dejado la guitarra a un lado para explorar las posibilidades que ofrece un instrumento como la mandolina. Y sí, es el mismo de... Podríamos hablar de cada uno de los temas del disco, pero la verdad me gustaría hacer énfasis en una pieza particular. Cantos del Pilón es una de las canciones más importantes de la historia de Venezuela. Es esencial en la música que se enseña en colegios, estudiantinas y corales. Ha sido interpretada por artistas como el Quinteto Contrapunto o Soledad Bravo. Y sabemos que la procedencia de esta canción es bastante enigmática, pues es tan antigua que se desconoce su autor. ¿Recuerdan esa reunión que mencioné en donde Iva cantó varios temas? Bueno, Cantos del Pilón fue uno de ellos. Está claro que la pieza cautivó a Novoselic, por lo tanto decidieron incluirla en el álbum. Ahí apreciamos a Peter Buck arreglando el tema con la mandolina, a Bill Riflin incorporando arreglos de piano, Novoselic dando su aporte con el acordeón y por supuesto a Iva en el cuatro, la guitarra y las voces. Es un hecho emblemático que una canción antiquísima y legendaria como esta termine en manos de una banda como Sweet 75. Es gracias a Iva que llega a ser grabada e interpretada por un grupo de músicos que forman parte de esa generación americana de los 90, de la generación X, la generación de bandas alternativas. Es un pedacito de folclore venezolano que se entrelaza con aquella relevante escena. Las estrellas de mi cielo, toditas tienen su nombre. Digamos que el álbum tuvo una aceptación discreta pero acertada. Contó con buenas reseñas, como la de AllMusic, que aunque confesaba que el dúo aún se encontraba en esa búsqueda para que las canciones tuvieran un punto más homogéneo, reconocía esa rica mezcla de indie rock, heavy rock y ¿música mexicana? No me jodas. Esto tiene que ofender a mexicanos y a venezolanos por igual. Es decir, que nos dedicamos años y años para darle identidad, forma y sentido a nuestro sonido y cultura, y un medio respetado confunde nuestro sonido folclórico con música mexicana. Estas son curiosidades irreales y graciosas que ocurren en la industria del entretenimiento estadounidense. ¿Cómo se evidencia ese genuino desconocimiento que tienen muchos americanos por Latinoamérica, su patio trasero? Como cuando en X-Men First Class exhibieron hermosos paisajes montañosos en una escena que representaba Villa Gesell, Argentina, que es un sitio que más bien tiene un ecosistema playero. Pero bueno, regresemos al tema que nos compete. Muchos no lo saben, pero durante los 90 Sweet 75 se junta y se separa en 2 ocasiones. La segunda vuelta representa el fin de la banda. Lamentablemente queda engavetado su segundo disco.
aunque se pueden escuchar algunas maquetas que no figuran en su único LP, en el SoundCloud de Iva, como por ejemplo Septiembre. El final de Sweet trajo consigo un despecho, un guayabo, como decimos en Venezuela, para Iva y su relación con la música. La banda no había terminado en una situación particularmente agradable, lo que hizo que Iva manifestara artísticamente su duelo en otros proyectos. Ya finalizando los 90 y empezando los 2000, tenemos proyectos como Sticking Punk Bitches, una banda de versiones que Iva apenas recuerda por su frecuente estado etílico, y con la que por supuesto no se grabó nada. También tenemos, por ejemplo, uno de sus proyectos que más me gusta, Exorcismo, una especie de experimento electrónico donde el trip hop era la línea sonora. Una canción llamada La Subida fue grabada para el álbum compilatorio Cream of the Drop, en donde apreciamos esta deliciosa pieza con la seductora voz de Iva, que recita versos en esa técnica que denominan en Estados Unidos como poesía hablada. Las frases son hermosas metáforas que esconden la intención real, una tiradera que estaba dirigida a su ex compañero de banda. La mariposa volando. Eres tarántula que vive en la subida y que no va. Llegó el momento de hablar de su etapa solista. You Are So Lucky to Hear This fue su primer EP en solitario, grabado en el Art Institute of Seattle para un examen final de un estudiante de ingeniería de sonido. Por supuesto que su concepción fue absolutamente artesanal bajo su sello independiente As Records. Luego del You Are So Lucky hubo varios EP, también estrenados por aquel entonces de la misma manera, aunque no existen, que sepamos, registro de ellos. Simplemente se perdieron en el tiempo y en las personas que lograron comprarlos. Luego vendría I Am Folk Singer, estrenado en el año 2003, un trabajo totalmente folclórico que realizó junto a una disquera rusa llamada Arta Records. Esta pieza está conformada principalmente por canciones folclóricas venezolanas y que ya tiene ese diseño tan hermoso de Iva, donde el 4 acompaña esa voz tan áspera, tan punk, que marca su identidad musical. De Maracaibo salieron dos palomitas volando, a la güera volverá, a la güera volverá. Llegamos entonces a su álbum solista más comentado y para mí hasta el momento su gran obra, I Was Born in a Place of Sunshine and the Smell of Ripe Mangoes, del 2012. El nombre del disco surgió cuando un tipo le preguntó a Iva quién era y de dónde carajo había salido, y su respuesta fue esa, que en español sería algo así como nací en un lugar soleado y que huele a mangos maduros. Además, Iva, siendo admiradora de Salvador Dalí y del realismo mágico latinoamericano, siempre le gustaron los títulos largos y descriptivos. Esa controvertida portada proviene de una foto Polaroid que le hizo una amiga en una fiesta en noviembre del 2001, la fecha que aparece en la portada. No sé si fue más joda que otra cosa, pero notar a Iva atrapada en esa jaula creo que refleja su realidad como persona, esa lucha constante a la que ha dedicado su vida por defender lo que considera correcto y por defender la persona que es, siempre buscando la salida de esa jaula. La elaboración del álbum fue parecida al monstruo de Frankenstein, con retazos de temas viejos y nuevos, pues la gente de Monica Records descubrieron su antiguo EP, You Are So Lucky to Hear This, para tomar esas canciones, retocarlas en la mezcla y al mismo tiempo incluir temas nuevos. Aquí tenemos muchas de sus canciones más hermosas, como Mariposas, por cierto, un insecto que acompaña metafóricamente la vida de Iva, y es una pieza que la describe como una dulce ocurrencia después de que el amor se ha ido. Mariposa, que vuelas en mi cielo. También tenemos su versión de Polo Margariteño, que junto a Cantos del Pilón es una de las canciones que más ha interpretado en su vida, y por supuesto Crack Whore, que ya venía en su álbum anterior, pero que acá tenemos con nuevos arreglos. Una canción que considera importante porque... This song is very important. I believe that the civil rights movement just wasn't enough. I bought some crack for a couple.
Por último, tenemos las colaboraciones y proyectos experimentales. Iva es mucho más versátil de lo que cualquiera pudiera pensar. Formó parte, por ejemplo, de aquel proyecto electrónico y expresionista llamado Pan, muy a lo Yoko Ono. Oh my God, I'm trapped, 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 oh my God. Mariposa. Su canción Mariposas fue trabajada con nuevos y poderosos arreglos por Iva y Eric Jagger de la banda Children of the Revolutions. Un arreglo que decora la pieza con un vestido flamenco que fue incluida en el cuarto disco de la banda, Liberation. Y no olvidemos su reciente colaboración de la banda de metal progresivo venezolana Cultura 3, ya radicada en Ámsterdam. Los miembros de la agrupación consideraron que la voz de Iva era perfecta para esta introspectiva y potente canción. Iva, lento pero seguro, prepara un disco conceptual sobre la historia de su vida. De niña, cuando ya tocaba el 4, sus padres que cantaban la llevaban a fiestas para que interpretaran juntos canciones como Alfonsina y esos boleros de romanticismo exagerado. Para Iva, las relaciones amorosas que tuvo en el futuro fueron influenciadas por esa música, por esas letras que dictaron su manera de amar. Burda tóxica. Las canciones que incluirá en su futuro disco, de espíritu cortavenas como las llama, serán trabajadas con una mezcla sonora en la que el trip hop, la onda nueva y esa ambiciosa mezcla que materializó Vitas Brenner en algún momento coexistan como un todo musical. Es un proyecto que me hace demasiada ilusión y que no puedo esperar por escuchar. Son muchos los lugares en los que ha estado Iva, desde sus primeros años en Venezuela, luego su largo periodo en Seattle, sus viajes por Estados Unidos que incluyen ciudades como San Francisco y que por cierto esa etapa significó una peligrosa aventura, a veces encontrando un lugar para descansar en casa de algún conocido, alguna casa punk feminista o simplemente en la calle. Y finalmente su actual hogar, Nueva York, en donde vive desde el año 2006 en un departamento en el cual solo la podrán sacar cuando esté muerta. Y no solamente quiero hablar de los lugares, sino de las vidas que ha impactado, con su personalidad explosiva, pero llena de una ternura invaluable. La música y la vida de Iva representan un hito para todo aquel que haya disfrutado de la música venezolana. Es un personaje que durante mucho tiempo era casi mitológico, como el Silbón, que inspiraba imprecisas ideas sobre ella y su vínculo con el grunge. Pero Iva es algo muchísimo mejor que todo eso. Es real, existe. Si ha pasado casi desapercibida, si ha sido invisible para muchos de nosotros, es porque hemos orientado la mirada a otro lado. Y recuerda que si te ha gustado el video, dale like y sobre todo suscríbete, comenta si quieres opinar sobre el tema que me encantaría leerte y si crees que puedes llegar un poco más lejos, comparte este video con alguien que le pueda interesar. Será hasta la próxima. Chao. O sea, mira, si hay burda de tipos, estamos peleando las mujeres por los tipos, una mujer no quiere estar contigo. Tranquilo, pana, el mundo no se va a acabar.